Regresamos, estamos muy pendientes de lo que está pasando con este huracán Melissa. Hace algunos minutos veíamos que estaba a punto de tocar tierra el ojo del huracán, ¿no, Sole? No sé si es que esto ya se ha actualizado, ¿qué es lo que se sabe? Sí, ya estábamos ahí con Eduardo apretando F5 para ver cómo va el avance de la trayectoria de este huracán, porque ya está tocando tierra, aparte del ojo de Melissa sobre Jamaica. Según los últimos reportes, fue en la zona de New Hope, donde tocó tierra. Ya se habla además de 9 víctimas fatales entre Jamaica, entre Haití, también Panamá y en República Dominicana, porque no solo en Jamaica se están preparando también para este huracán, también en Cuba o en Haití han estado tomando las medidas de contingencia correspondientes. En Jamaica se actualizó la cantidad de personas que están ahora dentro de los refugios que se habían habilitado para responder a esta emergencia. Son 6.000 las personas que se encuentran ahora dentro de esos lugares. Y nuevamente acá todas las autoridades de gestión de emergencias que han redoblado, han insistido en el llamado a la población a que ahora no es el momento de ser valientes, así lo han planteado, y que hay que tomarse en serio la amenaza que representa el huracán Melissa, que es uno de los más poderosos que ha golpeado el Atlántico, no solo en esta temporada de huracanes, sino también a lo largo de la historia. Y hay un tema que vale la pena observar, y fíjense bien en esta cámara, en lo que estamos viendo. Hay sectores que no se ve viento. O sea, estamos hablando de un huracán de viento de 298 km/h, pero acá, fíjense que la imagen inferior abajo, los cables prácticamente se mueven muy poquito. En la superior derecha, las ramas de los árboles también se mueven poco. ¿Y eso por qué? Porque en este momento, ahí está el ojo del huracán. Esa es la zona de mayor calma que hay en estos momentos. Es una tensa calma porque, si bien es cierto, mira, hay una persona que está transitando, pero ellos tienen que saber que viene la otra mitad de este ciclón, de este huracán Melissa, que va a volver a generar la misma intensidad de viento. Estamos hablando de 298 km/h en algunos sectores con los que va a golpear, y va a volver la fuerte lluvia, las marejadas. Fíjate que ahí viene, incluso está pasando un auto y ni siquiera se ve incomodado por el viento. Las ramas de los árboles apenas se mueven. Pero mira, abajo a la derecha, lo sacaron justo, pero abajo a la derecha se veía el puerto de Kingston, que es la capital. Ahí está, donde se ve ¿cómo se dice? Cabrillas. Las olitas, las ovejitas que le llaman algunos. Pero se ve el mar que está bastante El tema es que picado, puede llevar como inducir a exceso de confianza, de pensar que ya pasó lo peor, y como tú dices, es el ojo del huracán, todavía queda la mitad de lo más complejo. Imagínense que el huracán vendría siendo como una especie de disco de vinilo, y lo que ha recorrido la aguja es solamente la mitad. Llegó hasta donde está el hoyito del disco. Claro, falta que todavía recorra la otra parte. Y por lo tanto, como este huracán ha sido muy intenso, los peligros siguen siendo la marea ciclónica, porque todavía queda mar por mover. Estamos hablando de las rachas de viento sumamente intensas, vuelos que están cerrados, la gente que tiene que estar muy a resguardo porque viene la otra mitad. Y por lo tanto, vamos a empezar a ver recién que el huracán, y aquí estamos viendo ya la imagen, que este huracán ya estaría comenzando entonces a recorrer tierra, y por lo tanto debiese empezar a bajar al menos un poco la magnitud. Aún así, como hay mucho océano por el entorno, tiene que bajar, pero un poquito. Estamos hablando de que podría llegar de los 298, probablemente vamos a llegar a unos 270 kilómetros por hora. Al tocar tierra se tiene que atenuar un poco. Se atenúa, pero como hay tanto mar y el mar está cálido, al tocar agua nuevamente va a volver a activarse. Por eso es que se va a deshabilitar, pero no tanto. O sea, lo digo pensando en los otros lugares donde están a la espera de Melissa, ¿no? Que es Cuba, que es Haití, las Bahamas. Podríamos bajar esta imagen, señor director, para ver más o menos el recorrido que se está estimando en estos momentos. Esto es parte del pronóstico del Centro de Pronósticos de Miami. Y por lo tanto, lo que estamos viendo allá marcado con rojo, eso corresponde a Cuba. Y esta, la zona roja, es la zona donde se va a ver afectada por esta marea ciclónica. Por lo tanto, en la medida que vaya o siga su recorrido hacia el norte, mañana probablemente vamos a encontrar entonces con un huracán categoría 3, lo más probable, y por lo tanto con vientos que van a bajar intensidad, pero aún así estamos hablando que va a estar cerca de los 200 km/h aproximadamente.
Perfecto. Estar ahí muy pendiente de lo que está ocurriendo entonces en este sector, es de esperar que las personas estén también cumpliendo con esta petición de que se vayan todos hasta sus casas. Soledad Agüero, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos, que estén bien. Gracias, Sole. Yo me quedo contigo, Eduardo. Sí, nosotros entramos a nuestra tierra derecha. Volvemos con esta imagen, que es lo que está generando muchísima preocupación, que es el avance del huracán Melissa, que va en trayectoria a Jamaica y que es donde está centrada ahí toda la preocupación. Estamos juntos, Soledad Agüero, y también con Eduardo Sáez para poder dimensionar la magnitud de esta situación. Sí, estamos ahora con Eduardo monitoreando el avance, la trayectoria del huracán, mientras estamos ahí observando esa imagen que nos está llegando en vivo en estos momentos, porque la pared del ojo del huracán, que es donde se concentran los vientos más destructivos, ya comenzó a impactar Jamaica. Y lo que estamos esperando ahora, Eduardo, corrígeme si me equivoco, es que el ojo del huracán impacte en el sector en el que está previsto que llegara dentro de algunos minutos, porque lo cierto es que se ha anticipado que va a ser uno de los huracanes más destructivos en el Atlántico. Ya se habla aquí del segundo huracán más potente en esa zona, con vientos de 298 kilómetros por hora. O sea, estamos hablando aquí de un huracán categoría 5, que es la categoría máxima, y por eso todos los preparativos que ha estado realizando la población en los días previos para evitar el impacto de un huracán, donde aquí desde la Organización Meteorológica Mundial están hablando de la tormenta del siglo. La tormenta del siglo. Lo que pasa es que este huracán, que ya venía tomando como tormenta tropical y que fue avanzando por el Caribe, fue tomando velocidad muy rápidamente. De hecho, en 48 horas pasó a categoría 5. Eso es entra en la categoría de los muy extraños por la potencia que tomó en forma muy brusca. Segundo, lo que bien decía la Sole, hoy día las rachas máximas que se han medido son 298 kilómetros por hora en la pared del ojo del huracán. Ahí tenemos el ojo del huracán. Si podemos hacer F5 en estos momentos ahí en el computador, podemos ver la posición actual, porque ya está prácticamente tocando tierra el ojito del huracán, en la parte donde es más calmo el viento. En las paredes, en la parte anterior a encontrarse con este ojo, todo el viento se concentra con mucha fuerza, con precipitaciones que se han estado estimando, porque es muy difícil poder medirlo, entre 600 y 700 milímetros. Eso es lo que se espera. Aparte, fíjense, ahí está a punto de, y aquí lo tenemos, está ya a punto de tocar tierra. Estamos entonces viendo cómo toda esta zona es la que concentra el viento más fuerte del huracán, lo mismo la parte posterior. Pero ese círculo que estamos viendo ahí, el ojo del huracán, es una zona de calma, por lo tanto es una zona bien traicionera. El año pasado, cuando tuvimos un huracán, o estuvimos monitoreando un huracán que estaba llegando a Florida, nos tocó con un chileno que mientras estábamos al aire nos estaba escribiendo un WhatsApp diciendo: el huracán no ha pasado nada, ya se fue, ya se acabó la tormenta. ¿Ya? Alcancé a mandar el mensaje, decir que no, porque salió, no se confiara, salió y fue a ver a los amigos. Le dije que se devolviera, que se fuera a la casa a refugio, porque el huracán volvía nuevamente. Entonces, estamos en la parte más activa. Estamos hablando que ayer en algún momento este huracán alcanzó 324 kilómetros por hora en el océano. Es el huracán más fuerte de lo que va la temporada. Una pregunta ignorante nomás. ¿Esta es la parte más peligrosa? ¿La parte que va dentro del ojo del huracán? Esta es la parte más calma. El borde... Por eso, por la parte anterior, como los bordes del círculo. Los bordes donde se encuentra... Pero esto también es peligroso. También es peligroso. Aquí también hay viento, aquí en todo lo que... El viento se va reduciendo de intensidad a la medida que nos vamos alejando del ojo del huracán. Pero por lo tanto, esta parte, lo más cercano, es la zona de mayor intensidad. O sea, la emergencia se puede mantener por varias horas más, digamos. ¿Eduardo? Hay un problema ahí. Eduardo, te invito a que revisemos imagen en vivo, y mientras tanto también quería preguntarte por otros factores adicionales además del viento, porque mucho se ha hablado aquí de la presión del huracán, que estaría también camino a batir un récord, y también se dice que el avance del huracán va a ser muy lento, y que eso podría magnificar aún más el impacto que va a tener. Claro, es justamente la respuesta que le quería dar al Toti, porque resulta que, a ver, por un lado, la marea ciclónica, expliquemos primero eso, corresponde, como la baja presión es tan poquita, hace que el nivel del mar suba.
tenemos por lo tanto ahí algunos centímetros de peligrosidad. Segundo, el viento, la fuerza del viento provoca un oleaje importante, por lo tanto estas olas que forma el huracán empiezan a entrar como una especie de tsunami, no tiene barrera y por lo tanto, si bien es cierto, depende del medio, porque hay algunos que dicen que las olas podrían alcanzar, o la marea ciclónica podría estar entre 4 a 6 metros, podría por ola alcanzar entre 9 y 12 metros el tamaño de la ola sobre la marejada. Por lo tanto, hay que avanzar mucho hacia el interior para poder resguardarse respecto a esto. Y segundo, tiene que ver netamente con la velocidad de desplazamiento del huracán. Una cosa es la fuerza del viento con que avanza y otra cosa es con qué velocidad se va desplazando. Y la velocidad de desplazamiento del huracán es muy lento. Está a 17 kilómetros por hora. Esa es la velocidad con que se está desplazando el huracán. Por lo tanto, el gran peligro que tiene es que va a durar mucho tiempo sobre Jamaica y por lo tanto va a estar muchas horas destruyendo lo que encuentre a su paso, desgraciadamente. Sí, de hecho ya ha causado devastación en parte del Caribe. Ya van por lo menos 7 personas fallecidas, tanto en Jamaica como en Cuba, también en Haití, y con la advertencia que están haciendo ahora por el riesgo de marejadas, como tú decías, Eduardo, de marejadas además repentinas, inundaciones, y el llamado que han redoblado hasta ahora, que es que la población de Jamaica acuda a los refugios que ya se habilitaron, donde lamentablemente hay parte importante de la población que no ha hecho caso a esas recomendaciones de las autoridades, pero acá han sido muy enfáticos en decir que o se van a los refugios o las consecuencias podrían ser derechamente fatales. Son más de 800 los refugios que están habilitados, pero por lo menos hasta el lunes en la noche seguían todavía gran parte de ellos vacíos. Sí, la estimación de personas que podrían verse afectadas es de 1,5 millones, que sí. Eso es lo que también llama muchísimo la atención. Es una época, Eduardo, en que hay huracanes, pero el nivel de daño que se está proyectando con esto es muchísimo. Lo que pasa es que el huracán que estamos viendo es muy fuerte. Segundo, un huracán tan fuerte como este por Jamaica no cruzaba desde el año 2005. 2005. Si bien es cierto, la zona del Caribe es un sector que recibe muchos huracanes. Una cosa es la cantidad de huracanes que hay, y otra cosa es por dónde pasa. ¿Cómo golpea? ¿Y por dónde pasa? La trayectoria. Por lo tanto, esta trayectoria que golpea Jamaica es ¿cómo se llama? Es el tercero más fuerte. Por eso desde el 2005 es que no se veía algo tan intenso como lo de ahora. Y es casi la mitad de la población la que podría verse prácticamente afectada. Ahora, si este es la mitad de la isla. El circuito que seguiría. Claro, ahí Kingston, que es la capital, digamos, es la más poblada y por lo mismo se salvaría. Aunque lo afecta el huracán en general, no el paso directo. No, acá es donde se encuentra la parte medular, la parte más intensa del sistema. Acá tenemos la ruta que se estima que va a tener las próximas horas. Esto se va corrigiendo porque en el fondo tienen que pensar que depende de los vientos en altura, los huracanes siempre tienen un cierto desplazamiento. Mira la onda o la sinusoide que empezó a formar, no es un camino recto como el que se está pronosticando. Esto es pronóstico. Y esta es la zona de error a partir de ahora que puede tomar esa ruta. Por lo tanto, una vez que ya ingrese a tierra, esto ya va a empezar a debilitarse. Pero ¿cuánto se va a debilitar? Estamos hablando de en estos momentos 298 kilómetros por hora, categoría 5. Como todavía hay mucho océano, como es una isla, lo más probable es que baje a categoría 4. Aún así es peligroso. Entra en categoría 5, salen con categoría 4 y los vientos, estamos hablando igual, bajo los 290 kilómetros por hora, que igual es mucha fuerza destructiva que va a tener ahí. Entonces, el borde de la isla, si pueden ver, está todo marcado. Todo lo que está en rojo corresponde a la zona de peligro por marea ciclónica. Por lo tanto, toda la isla está en esta fase de alerta roja, producto de la crecida de la marea y de las olas. Reitero, la marea ciclónica, 4 a 6 metros es lo que se espera como marea, como nivel del mar que tiene que subir, y las olas podrían estar entre 9 y 12 metros. Eso es lo que se está estimando entonces para todo el borde costero, y por lo tanto, en la medida que siga su trayectoria, lo más probable es que en su camino se va a encontrar entonces con Cuba y ahí también debiese estar llegando en categoría 3. Debiera, en teoría, atenuarse, disminuir. En teoría. Pero qué angustiante que ocurra algo así en una isla, a donde, o sea, tratar de buscar algún lugar de mayor refugio, tratar de escapar de la trayectoria es muy difícil, si es un pedazo de tierra pequeño y no sé si Jamaica está tan preparado como para enfrentar
Ese es otro tema, porque tú, Eduardo, ya lo decías, desde hace 20 años que no han experimentado un huracán de máxima categoría. Hay también quienes dicen que hace por lo menos 174 años, que es desde que existen los registros, un huracán a este nivel, categoría máxima, nunca se había registrado en Jamaica una amenaza de ese tipo. Y por eso es que también hay quienes han planteado que ninguna infraestructura en Jamaica podría estar preparada ahora para responder a un fenómeno de esa magnitud. Ya se ha visto parte del daño que ha dejado en la red de electricidad, porque desde antes que Melissa tocara tierra, que ya se habían experimentado varios cortes de energía por estas condiciones climáticas, ya se hablaba de por lo menos 200.000 viviendas que estaban ahora sin suministro eléctrico, y además eso ha obligado también a otros países, como es el caso de Estados Unidos, a tener que reubicar sus buques o sus aviones de guerra en el Caribe para protegerlos ahora del impacto que podría tener el huracán Melissa. Qué interesante lo que dices tú, Sole, respecto a hace cuánto tiempo no se registraba un huracán con este nivel de peligrosidad. Porque uno piensa, por ejemplo, el huracán Katrina, que siempre quedó en nuestra mente, ¿no?, como un huracán muy destructivo. Esto fue en New Orleans, y fue con 1.400 muertes. Y fue de categoría 4. Y aquí estamos hablando uno de categoría 5, con vientos más fuertes y además, no sé si sea esto tan taxativo, pero es distinto, creo, no el nivel de destrucción que pueda tener el huracán per se, pero sí cómo se puede preparar una ciudad. Cuando uno dice Miami, por ejemplo, las viviendas ya están adaptadas, hay sótanos, hay distintas modalidades para tapiar las ventanas, etcétera. Estamos hablando que Jamaica es una isla más bien pobre en su mayoría y por lo mismo las construcciones son más livianas, Eduardo. Sí, había visto muchas construcciones de madera que habían ahí, la gente tratando con lo que encontraba de tapar las ventanas y por lo tanto, claro, el nivel económico hace que también el tipo de construcción que hay y la preparación no es lo mismo que en Estados Unidos. Por lo tanto, eso es lo que también a nosotros nos llama en estos momentos la atención y la preocupación por lo que está sucediendo en Jamaica, por la cantidad de horas que va a estar demorando este huracán en cruzar hacia el otro lado del Caribe. Sí, ya está muy cerca de Jamaica, así que vamos a estar ahí. Ahí está, ya está tocando, prácticamente ahí Así que vamos a estar muy atentos a lo que está ocurriendo con su recorrido, su trayectoria. Vamos a regresar más adelante también con ustedes, Sole, Eduardo. Muchas gracias por estar aquí. Que estén bien. Nos vamos a una pausa, pero al regreso